¿Alguna vez has presenciado un momento tan impactante, tan devastador, que pareció congelar el tiempo? Imagina una mansión deslumbrante, iluminada por lámparas de cristal y envuelta en susurros apagados. En el corazón de esta majestuosa propiedad, se encuentra una mujer embarazada al borde del colapso. Lágrimas brillando en sus mejillas como fragmentos de vidrio roto. Frente a ella, una amante hermosa pero calculadora lanza una mentira tan venenosa que cambia el destino de todos. Y en el centro de todo está un poderoso millonario, en silencio, inmóvil, observando cómo su vida entera se desmorona. Prepárate para una red de secretos, traiciones y corazones rotos. En una fresca mañana de otoño, la vasta finca de Alejandro Gutiérrez brillaba bajo los dorados rayos del sol. La mansión Gutiérrez, una obra maestra arquitectónica que mezclaba el lujo moderno con muros clásicos cubiertos de hiedra, era testimonio de la extraordinaria riqueza y ambición de un solo hombre. Columnas de mármol y ventanas de vidrio reluciente captaban la luz, reflejando tanto la promesa como el peligro de la vida que allí se ocultaba. En el gran vestíbulo, Sara Gutiérrez, esposa de Alejandro, caminaba de un lado a otro con ansiedad. Estaba embarazada de 4 meses, su vientre redondeado era una señal inconfundible del hijo que estaba por llegar. Su mano descansaba protectora sobre la curva de su abdomen, un gesto instintivo que parecía decir: «Este niño es mi responsabilidad, mi futuro y mi esperanza». Desde afuera, la vida de Sara parecía un cuento de hadas. Había crecido en un hogar humilde, ganó una beca para una universidad de élite, donde conoció a Alejandro. Él era el heredero de una poderosa dinastía inmobiliaria, conocido por su despiadada visión de negocios, inteligencia y carisma. Se enamoraron rápidamente y se casaron en un romance de película. Pero tras el brillo de esa historia perfecta, las grietas empezaban a hacerse visibles. El personal se movía alrededor de Sara con prisa, limpiando, desempolvando y preparando todo para las reuniones sociales del día. Esa era parte de su vida ahora, codearse con la élite empresarial, organizar recepciones lujosas y mantener una imagen impecable frente a la prensa. Sin embargo, una inquietud persistente se había apoderado de su corazón. ¿Dónde estaba Alejandro? Esa mañana despertó sola. El lado de su cama seguía frío, intacto desde alguna hora misteriosa de la noche. Intentó llamarlo, pero él desestimó sus preocupaciones con un escueto mensaje: «Llegaré más tarde». Su mente repasó los cambios sutiles en su comportamiento durante los últimos meses. Reuniones nocturnas, cenas canceladas, llamadas telefónicas en voz baja. Sara intentó convencerse de que eran imaginaciones suyas, exageradas por las hormonas del embarazo. Pero, en el fondo, su intuición le gritaba que algo andaba mal. Y no podía ignorar el nudo de ansiedad que se formaba en su estómago. A lo lejos, la pesada puerta de roble se abrió con un golpe firme, y Alejandro Gutiérrez entró. Imponente, irradiaba autoridad incluso con la corbata floja sobre el cuello. Alto, de rasgos marcados suavizados por una belleza serena, su cabello oscuro estaba aún húmedo por una ligera llovizna. «Buenos días», dijo, sin revelar dónde había pasado la noche. Siempre con respuestas a medias y evasivas. «Buenos días», respondió Sara con voz temblorosa. Él ni siquiera la miró. Ya estaba al teléfono, haciendo gestos para que esperara. El personal desapareció discretamente, sabían que el regreso de Alejandro solía presagiar tensión. Tras varios minutos, colgó y la miró. «¿Qué pasa, Sara?» Su corazón dio un vuelco. Nunca se acostumbró a la frialdad que mostraba cuando se ponía en modo negocios. ¿Dónde quedó el hombre del que me enamoré, sepultado bajo capas de poder y secretos? Estaba preocupada, admitió ella en voz baja. «No es propio de ti pasar la noche fuera sin avisar». La mirada de Alejandro se endureció un instante. «Hay muchas cosas pasando. El trato con los Domínguez, la expansión de propiedades. Demasiadas piezas en movimiento». Su tono se suavizó por un segundo. «Perdón si te preocupé». Sara sintió con fuerza la distancia entre ellos. Anhelaba sinceridad, poder apoyarse en él emocionalmente, especialmente ahora. Pero lo sentía a kilómetros de distancia, atrapado en un mundo empresarial que ella apenas comprendía. Así que tragó sus preguntas y forzó una sonrisa para evitar conflictos. De pronto, una voz desde la cocina lo sobresaltó. «Señor Gutiérrez, su madre está en la línea». Alejandro suspiró.
Tengo que tomar esto, murmuró, pasando junto a Sara sin mirarla. Ella lo observó alejarse hacia su estudio. Una tristeza inexplicable la envolvió. En ese instante, pudo imaginar con total claridad las lujosas barras doradas de su propia jaula cerrándose a su alrededor. Había construido su vida con Alejandro creyendo en el amor y la confianza. Pero ahora se encontraba sola en una mansión inmensa, embarazada, ansiosa y llena de incertidumbre. Cerró los ojos y le susurró a su hijo por nacer. Quédate conmigo, pequeñito. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Poco sabía ella que los días venideros la pondrían a prueba de formas que jamás habría imaginado. Una semana después, el engaño, la traición y el desamor comenzaban a cerrarse sobre ella, amenazando con devorar su mundo. No tenía idea de cuán cerca estaba la tormenta, ni que estaba a punto de estallar, rompiendo en pedazos las frágiles ilusiones a las que tanto se había aferrado. Una semana después, Sara volvió a sentirse inquieta. A pesar del lujo y la comodidad de la mansión Gutiérrez, cada pasillo le parecía más un corredor de secretos que un hogar cálido. La actitud distante de Alejandro había intensificado sus sospechas. Una tarde, reunió el valor suficiente para acercarse a su confidente, Elisa Barrera, su mejor amiga desde la universidad. Elisa siempre había estado allí, entre rupturas amorosas, crisis durante los exámenes y los primeros días del matrimonio de Sara. Se encontraron en el extenso jardín de rosas de la finca, meticulosamente cuidado por un pequeño ejército de jardineros. El sol colgaba bajo, pintando el cielo con tonos ámbar. Sara se sentó en una banca, con un leve quejido de incomodidad en la espalda baja. Los ojos de Elisa se fijaron con preocupación en el vientre abultado. «Te ves pálida, Sara. ¿Estás bien?» «Estoy bien, creo. Solo, tomó aire, estoy ansiosa. Elisa, necesito contarte algo, pero me da miedo. Tengo miedo de estar perdiendo la razón». Elisa se inclinó hacia ella, su largo cabello castaño rojizo ondeando con la suave brisa. «Puedes contarme lo que sea». Sara vaciló, y luego susurró. «Me preocupa que Alejandro me esté siendo infiel». Era la primera vez que pronunciaba esas palabras en voz alta. Y resonaron en sus oídos, duras, demasiado reales. El rostro de Elisa se llenó de empatía, pero no de sorpresa. Apretó la mano de Sara. «¿Por qué piensas eso?» Poco a poco, Sara le relató los sutiles cambios, las noches fuera, las vacaciones canceladas, las llamadas furtivas, esa sensación de vacío cada vez que le entraba en una habitación. Elisa sintió pensativa. «No estás paranoica, Sara. Esto sí suena sospechoso. ¿Pero y si solo estoy siendo una esposa celosa?» «Tal vez sea el estrés por su trabajo, estoy embarazada, mis hormonas están descontroladas, mis emociones por todos lados. No quiero acusarlo injustamente». Elisa se tomó un momento. «¿Has intentado hablar directamente con él?» La voz de Sara tembló. «O me evade o se molesta. No quiero alejarlo más, ni empujarlo a ocultar más cosas». Elisa miró los setos perfectamente recortados y las rosas floreciendo. «Mira, tienes todo el derecho a preguntar. Esto te afecta a ti y al bebé. Si es un malentendido, él debería aclararlo. Y si es real, bueno, necesitas saberlo». Sara se llevó una mano al vientre, sintiendo un leve aleteo de su hijo por nacer. «Tienes razón, pero me da tanto miedo». Decidida a enfrentar la situación, Sara planeó hablar con Alejandro esa misma noche. Incluso preparó una cena sencilla, su forma de invitarlo a relajarse y conversar. Pero a medida que pasaban las horas, su ansiedad aumentaba. Alejandro no aparecía. A medianoche, finalmente, la puerta principal se abrió con un chirrido. Sara, sentada en el sofá fingiendo estar en el teléfono, percibió un leve aroma a perfume costoso, desconocido e inconfundiblemente femenino. «Hola», llamó en voz baja, notando su traje desarreglado y el cabello revuelto, como si unas manos ajenas lo hubieran tocado. «¿Día largo?» Alejandro giró la cabeza bruscamente, como si hubiera olvidado que tenía esposa. «Sí. Te dije que estos negocios son complicados». Sin esperar respuesta, caminó hacia la escalera. Sara se puso de pie y lo siguió. «Alejandro, por favor, ¿podemos hablar solo un minuto?»
Él se detuvo en los escalones, con los hombros tensos. ¿Hablar de qué? Sara inhaló temblorosamente. De nosotros. De lo que está pasando. Estoy cansado, Sara. Hablamos mañana. Y con eso, siguió subiendo, dejándola sola, de pie, con los puños apretados de frustración. Las lágrimas se le agolparon, pero las contuvo. Mañana, se dijo. Mañana le exigiré esa conversación. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando su espalda, hizo un juramento silencioso, descubriría la verdad, por dolorosa que fuera. A pesar de sus promesas vacías, Alejandro seguía esquivando cualquier intento de conversación seria. Las sospechas de Sara se volvían más pesadas, como un ancla arrastrando su corazón a las profundidades de la incertidumbre. Incluso el personal notaba su semblante apagado. La que alguna vez fue la señora vibrante de la mansión, ahora parecía una sombra de sí misma. Una tarde, Sara decidió visitar Gutiérrez Capital, el bastión corporativo de Alejandro. Se dijo a sí misma que era solo una visita sorpresa con el almuerzo, algo que las esposas atentas hacen. Pero el aleteo nervioso en su estómago le decía otra cosa, quería ver con sus propios ojos qué hacía Alejandro. Preparó una canasta con sándwiches caseros y fruta fresca, decidida a interpretar el papel de esposa comprensiva. Tal vez, solo tal vez, él se sentiría conmovido y hablaría. Gutiérrez Capital ocupaba un rascacielos envuelto en cristal en el centro de la ciudad, símbolo de poder y prestigio. Al entrar al vestíbulo de mármol, Sara sintió un nudo en el pecho. Forzó una sonrisa al recepcionista, quien se puso de pie al instante con respeto. Señora Gutiérrez, es un placer verla, la saludó con cortesía la joven. ¿Quiere que le informe al señor Gutiérrez que está aquí? Sí, por favor. Le traje el almuerzo, respondió Sara, con la voz quebrada a pesar de su sonrisa. Momentos después, la recepcionista levantó la vista de su teléfono. Está en una reunión, pero puede esperarlo en su oficina. La señorita Domínguez también está allí. Sara se quedó rígida. ¿Señorita Domínguez? ¿Te refieres a Mía Domínguez? Sí, señora, respondió alegremente la recepcionista. Ella y el señor Gutiérrez han estado en reuniones casi todo el día. El corazón de Sara latía con fuerza. Sabía que los Domínguez eran fundamentales para las expansiones inmobiliarias de Alejandro. Mía Domínguez era la hija alcalde de esa poderosa familia, una empresaria astuta, famosa por manejar negociaciones con una eficiencia implacable. Sara nunca la había conocido personalmente, pero había oído suficiente, brillante, hermosa, peligrosamente ambiciosa. Al salir del ascensor en el último piso, Sara avanzó por un pasillo decorado con arte contemporáneo y paneles de vidrio. A lo lejos, divisó la oficina de esquina de Alejandro. A través de las persianas entreabiertas, vislumbró una escena que le cortó la respiración. Alejandro estaba muy cerca de una mujer alta y elegante, con el cabello oscuro cayendo en ondas perfectamente peinadas. La mano manicura de ella descansaba suavemente sobre el brazo de Alejandro. Por su lenguaje corporal, la inclinación hacia adelante, un susurro confidencial, el leve roce de sus dedos, era evidente que compartían algo más que una relación profesional. Por un momento, Sara quedó paralizada, su mente dando vueltas. Intentó racionalizar lo que veía, diciéndose que tal vez era una conversación animada. Pero Mía ladeó la cabeza, soltando una risa suave, y Alejandro le devolvió una sonrisa que Sara no veía en su rostro desde hacía meses. Una punzada de celos y traición se retorció en su estómago. Cuando por fin encontró la voz, dio unos suaves golpecitos en el vidrio. Ambos se giraron de inmediato, sorprendidos. Mía retiró rápidamente la mano, pero su sonrisa segura no se desvaneció. Sara, dijo Alejandro, carraspeando. No te esperaba. Sara trató de calmar los latidos erráticos de su corazón. Quería traerte el almuerzo, ver cómo estabas, respondió, levantando la pequeña canasta que llevaba. Lanzó una mirada entre Alejandro y Mía, forzando un gesto de cortesía. Hola, señorita Domínguez. Mía se volvió hacia ella con una sonrisa deslumbrante. Era tal como decían los rumores, impresionante, vestida con un traje de diseñador que realzaba su figura esbelta. Un gusto conocerte al fin, señora Gutiérrez. Alejandro habla mucho de ti. Qué amable, mintió Sara, con la voz apagada.
La tensión vibraba en el aire. Alejandro pareció notarlo y tomó la canasta con un entusiasmo forzado. No debiste molestarte, S.A. Ya estábamos terminando. Mía y yo solo estábamos ajustando unas cifras. El teléfono de Mía vibró, dándole una excusa perfecta para retirarse con elegancia. Los dejo para que disfruten el almuerzo. Podemos continuar mañana, Alejandro, dijo, haciendo un leve gesto de respeto hacia Sara antes de deslizarse fuera de la oficina. En cuanto la puerta se cerró, la compostura de Sara comenzó a desmoronarse. Observó a Alejandro, notando el leve rubor en sus mejillas. Parecía culpable. Veo que estás trabajando muy de cerca con Mía Domínguez, dijo en voz baja. Él dejó la canasta sobre el escritorio. Es estrictamente profesional. Los Domínguez son claves para nuestros planes de expansión, y Mía es la representante de la familia, respondió con un tono defensivo. Sara bajó la mirada. Entonces, ¿por qué nunca me la presentaste formalmente? ¿Por qué ocultarla? Alejandro se irguió. No la estoy ocultando. Solo estás sacando conclusiones apresuradas. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Sara, pero no las dejó caer. Estoy embarazada de tu hijo, Alejandro. Me siento preocupada, sola. Casi no te veo. ¿De verdad estoy mal por sentirme herida? Él hizo una pausa, luego suspiró con fuerza. No, no estás mal. He estado bajo muchísimo estrés. Estoy trabajando con Mía para cerrar acuerdos multimillonarios. Si lo logramos, lo cambia todo. Y sí, nos hemos vuelto cercanos, pero solo como socios de negocios. Sara lo observó. Quería creerle. Pero la imagen de la mano de Mía sobre su brazo seguía grabada en su mente. Su intuición le gritaba que había más de lo que él decía. Respiró hondo, intentando calmarse. Entonces, ven temprano esta noche. Hablemos de verdad, del bebé, del futuro, de tu trabajo, de nosotros. Alejandro dudó, mirando el horizonte urbano más allá del muro de cristal. Luego asintió con frialdad. Está bien. Haré lo posible. A pesar de la tensión, una ola de alivio recorrió el pecho de Sara. Al menos aceptó intentarlo. Poco sabía ella que las semillas del engaño ya habían sido sembradas. Y su corazón, aún inocente, estaba a punto de soportar una agonía que jamás habría podido imaginar. Esa noche, ya tarde, Sara se encontraba sentada en la gran biblioteca de la mansión. Rodeada de antiguos volúmenes encuadernados en cuero y la cálida luz de una chimenea encendida. El reloj marcaba pasadas las 10, y una vez más, Alejandro no estaba en casa. Su teléfono vibró. Un solo mensaje de él. Llegaré tarde. No me esperes. El corazón de Sara se hundió. Toda la esperanza que había sentido más temprano ese día se evaporó. Recordó la última mirada a la sonrisa segura de Mía. ¿Iría Alejandro directamente a verla? Solo imaginarlo le revolvía el estómago. Deberías descansar, dijo una voz suave. Era la señora Robles, la ama de llaves de la familia, quien prácticamente había criado a Alejandro después de que su madre cayera enferma durante su adolescencia. A sus casi 70 años, su rostro arrugado rebosaba comprensión. Sara cerró los ojos, apoyando una mano temblorosa en la frente. No puedo. Mi mente no para. La señora Robles suspiró y se acercó. Conozco a Alejandro desde que era un niño. Tiene buen corazón, pero guarda demasiados secretos. Los hombres Gutiérrez siempre han sido así, obsesionados con los negocios, agobiados por el peso del apellido. Por favor, cuida de ti misma. Tienes un bebé al que pensar. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Sara. Agradecía la preocupación de la señora Robles, pero se sentía impotente. Atrapada en una jaula dorada, atada por el amor, la lealtad y la vida que crecía en su vientre. Lo intentaré, respondió con la voz quebrada. Cuando la señora Robles se fue, la biblioteca pareció agrandarse, volverse silenciosa e inmensa. Sara empezó a vagar por los pasillos entre los libros, rozando los lomos polvorientos con los dedos, en busca de distracción.
cada paso la llevaba más profundo en el laberinto de sus propios pensamientos. Recordó cómo Alejandro solía leerle poesía junto al fuego. Cómo reían comiendo bocadillos a medianoche, bailando abrazados con música de fondo. ¿Dónde había quedado ese hombre? Un leve sonido de rasguños la hizo detenerse. Se volvió hacia el pasillo que conducía al despacho privado de Alejandro. Una línea de luz se filtraba por debajo de la puerta. Qué extraño, pensó. Estaba segura de que las luces estaban apagadas. Avanzó lentamente, con el corazón retumbando en los oídos. ¿Podría ser que Alejandro había regresado después de todo? Abrió la puerta apenas un resquicio. La habitación estaba vacía, pero la lámpara del escritorio permanecía encendida. Sobre el escritorio, un sobre destacaba, dirigido simplemente a G. Dudó. Estaba dividida entre respetar la privacidad de su esposo y su desesperada necesidad de respuestas. Su mirada se desvió hacia un cajón entreabierto que contenía una pequeña pila de cartas. Lágrimas le nublaron la vista. Curiosidad. Miedo. Ansiedad. Amor. Todo se agitaba dentro de ella. Pero no pudo resistirse. Avanzó, como una polilla atraída por la llama. Dentro del cajón, encontró correspondencia con el membrete de la familia Domínguez. Una de las cartas era de la propia Mía Domínguez. Alejandro, gracias por la otra noche. Significó más de lo que imaginas. No puedo esperar para nuestra próxima reunión privada, para hablar de los detalles más finos, tanto de negocios como de otras cosas. La respiración de Sara se detuvo. Las palabras eran como agujas perforándole el pecho. Las lágrimas corrían, pero se obligó a seguir leyendo. Había más cartas. Referencias crípticas a nuestro arreglo y planes futuros. Cada línea reforzaba la posibilidad de que Mía no era solo una socia de negocios. Era una contradicción directa a lo que Alejandro le había asegurado. La náusea le subió de golpe. Rápidamente volvió a guardar las cartas, temerosa de ser descubierta. Por un instante, quedó allí, temblando, con las lágrimas cayendo libremente por sus mejillas. Luego apagó la lámpara y huyó del despacho. En el pasillo, se apoyó contra la pared, con la mente girando sin control. Me está mintiendo. Me engaña. Nos está traicionando, a mí y a nuestro hijo. Las palabras se repetían como un mantra roto. Pero una parte de ella aún se aferraba a la negación. Tal vez malinterpreté, tal vez las cartas están fuera de contexto. Pero el dolor en su pecho no aceptaba esas ilusiones reconfortantes. Al volver a su dormitorio, sintió un vacío tan profundo que ni siquiera pudo llorar más. Se quitó las joyas, se puso un camisón y se metió en esa cama inmensa que nunca se sintió tan fría. Se preguntó dónde estaría Alejandro. ¿Y si acaso estaba en los brazos de otra mujer? El sueño la venció en las primeras horas de la madrugada. Pero no le trajo paz. La misma pregunta rondaba sus sueños como un espectro. ¿Cuándo me dirá la verdad? A la mañana siguiente, el canto de los pájaros afuera de la ventana la despertó. Permaneció acostada, recordando las cartas, con el estómago revuelto. La tenue luz matinal bañaba las paredes azul pálido de la habitación. Un contraste suave con la oscuridad de sus pensamientos. Pasó una mano por su vientre, susurrando una pequeña frase para calmar al bebé, y calmarse a sí misma. Un suave golpeteo en la puerta la sobresaltó. Elisa asomó la cabeza, con el rostro lleno de preocupación. Perdona, no contestabas el teléfono. Estaba preocupada. Sara logró esbozar una pequeña sonrisa. Está bien. Pasa. Gracias por escuchar esta historia y quedarte con nosotros. Nos encantaría conocer tu opinión, deja un comentario abajo y cuéntanos qué harías tú si estuvieras en una situación así. Elisa se apresuró al lado de su amiga, con la mirada deslizándose hacia el plato de fruta a medio comer de la noche anterior, aún sobre la mesita de noche. Te ves agotada. ¿Te sientes bien? No mucho, admitió Sara. Pensó en contarle todo a Elisa, las cartas, sus temores. Pero algo dentro de ella aún se resistía. Como si decirlo en voz alta fuera romper lo poco de esperanza que le quedaba.
Estoy lidiando con muchas cosas, añadió, evitando mirarla. Antes de que Elisa pudiera insistir, la voz de la señora Robles sonó desde el pasillo. Señora Gutiérrez, hay alguien que insiste en verla. Dice que es urgente. Sara frunció el ceño. ¿Quién es? La señorita Mía Domínguez. El nombre provocó una descarga de adrenalina en las venas de Sara. Los ojos de Elisa se agrandaron. ¿Qué demonios hace aquí? Sara tragó saliva con dificultad. No lo sé, pero voy a averiguarlo. Minutos después, Sara y Elisa estaban en el salón principal, donde Mía Domínguez las esperaba junto a un ventanal. Vestía un conjunto negro impecable, elegante y sugerente a la vez, un equilibrio meticulosamente calculado. Al verlas entrar, se giró con una mirada segura y fría, dirigida directamente a Sara. Señora Gutiérrez, saludó Mía con tono educado, aunque teñido de una superioridad imposible de disimular. Gracias por recibirme con tan poca antelación. Sara eligió sus palabras con cautela. Debo admitir que me sorprende su visita. Mía esbozó una sonrisa delgada. Lo entiendo perfectamente. Iré al grano, estoy aquí por Alejandro. Elisa se tensó visiblemente. Ah, ¿sí? Ignorándola, Mía continuó. Hay un asunto empresarial muy importante que Alejandro y yo hemos estado tratando. Y le concierne directamente. Se acercó un poco más, manteniendo la mirada fija en Sara. Él está haciendo movimientos que transformarán por completo Gutiérrez Capital. Los Domínguez estamos completamente comprometidos, y me he vuelto bastante cercana a su esposo durante el proceso. El pulso de Sara se aceleró. Estoy al tanto de sus lazos profesionales, señorita Domínguez, respondió, aunque su voz tembló. ¿Qué es tan urgente como para venir a mi casa sin avisar? El rostro de Mía mostró fugazmente algo similar a la lástima, o tal vez, triunfo. Pensé que era mejor que lo escuchara de mí primero. Se está comentando que su matrimonio no es tan sólido como antes. Quiero asegurarme de que la alianza entre nuestras familias no se vea afectada por dramas personales. Elisa resopló, indignada. ¿Dramas personales? ¿Qué atrevimiento venir aquí a hablar de un matrimonio que no conoce? Mía desvió su atención hacia ella, con una sonrisa sardónica. ¿Y tú eres? Elisa Campos. La mejor amiga de Sara, dijo, alzando el mentón sin miedo. Mía cruzó los brazos. Bueno, señorita Campos, digamos que me importa el bienestar de Alejandro. He visto cómo sus problemas matrimoniales lo agobian día tras día. Sara sintió las lágrimas subir. La audacia de esa mujer, presentarse en su casa, hablar con tanta arrogancia y encima fingir que se preocupa por Alejandro. No es solo una socia de negocios, retumbó en su mente. Vino a marcar territorio. Respirando con dificultad, Sara la miró directamente. ¿Qué está insinuando exactamente? Mía dio un paso más, su perfume llenando el aire con notas dulces y envolventes. Estoy diciendo que he sido una amiga para su esposo. Un hombro en el que apoyarse. Usted tiene su vida, su embarazo, sus preocupaciones. Él se ha sentido abrumado por todo eso. Y yo, le he ayudado a sobrellevarlo. Un destello de furia se encendió detrás de las lágrimas de Sara. Sintió a su bebé moverse en su vientre, como si también percibiera su angustia. Si mi esposo necesita ayuda, puede venir a mí. Soy su esposa. Los labios de Mía se curvaron en una sonrisa ladeada. ¿Lo es, de verdad? Porque no parece pensarlo así. Elisa dio un paso amenazante. Cuide sus palabras, señorita Domínguez. Sara está embarazada. No necesita su veneno. Mía giró la cabeza con un gesto desdeñoso. Solo estoy aquí por preocupación. Quiero que sepa que, si su relación sigue deteriorándose, podría afectar todo. Incluida la alianza Rivas-Gutiérrez. Solo estoy siendo transparente. Esta sociedad está por encima de los problemas personales. Los Domínguez no tolerarán inestabilidad. La voz de Sara tembló, cargada de rabia contenida. Agradezco su preocupación. Pero su implicación personal con mi esposo no es asunto de su familia.
Lo que ocurra entre Alejandro y yo es nuestro y solo nuestro de resolver. Mía la observó unos segundos, luego se giró como si fuera a marcharse. Tiene razón, señora Gutiérrez. Es entre ustedes dos. Pero recuerde, si usted no puede mantener a Alejandro feliz, habrá otras que sí. Y con esa última puñalada, Mía salió caminando con paso firme, sus tacones resonando sobre el suelo pulido. Elisa se quedó petrificada, con los puños apretados. Sara cayó sobre el sofá, sintiéndose débil. Las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero luchó por contenerlas. Mía Domínguez no vino por cortesía. Vino a dejar en claro que no aceptaría ser escondida ni dejada de lado. Y eso ponía en peligro todo lo que Sara amaba. Elisa corrió a su lado, presionando una mano fría contra su frente. Sara, respira. No dejes que te afecte. Pero ya era demasiado tarde. Las semillas de duda y miedo que Mía había plantado habían echado raíz. La mente de Sara era una tormenta de preguntas. ¿Desde cuándo? ¿Qué tan serio es? ¿Es solo un desliz o algo más profundo? ¿De verdad podría abandonarla a ella y a su hijo por esa mujer? Su mundo se resquebrajaba y no podía detenerlo. Pasaron 2 días. Una pausa tensa durante la cual Sara intentó actuar con normalidad, a pesar del torbellino emocional que llevaba dentro. Necesitaba respuestas de Alejandro, pero él había viajado a Los Ángeles por una emergencia empresarial. Una que, según rumores, Mía Domínguez también atendía. Sara trató de convencerse de que se trataba realmente de negocios. Después de todo, los Domínguez tenían desarrollos importantes en esa región. Mientras tanto, los susurros entre el personal de la mansión crecían. Todos notaban el deterioro emocional de la señora Gutiérrez. El estrés comenzaba a pasarle factura a su embarazo. Visitó a su obstetra, la doctora Candela Molina, quien le hizo una advertencia clara. Tu presión está por las nubes, Sara. Tienes que tomártelo con calma. Por ti, y por el bebé. Pero, ¿cómo relajarse cuando su matrimonio se desmoronaba frente a sus ojos? Elisa se mantuvo al lado de Sara siempre que podía, ofreciéndole consuelo y distracción. Veían maratones de viejas películas románticas, daban paseos cortos por los jardines y hasta probaron rutinas de yoga prenatal. Pero la misma pregunta se repetía en la mente de Sara como un eco persistente. ¿Dónde está Alejandro? Una noche, mientras intentaba leer un libro sobre crianza en la sala, su teléfono vibró con un número desconocido. Respondió con cautela. Hola. Una voz sensual contestó. Señora Gutiérrez, soy yo, Domínguez. El corazón de Sara dio un vuelco. ¿Qué quieres? Pensé que deberías saber que Alejandro y yo ya regresamos de Los Ángeles, ronroneó Mía. Él me pidió que fuera mañana a la mansión para finalizar algunos papeles. Solo quería asegurarme de que eso no te incomodara, como la dueña de casa. Las palabras fueron como una bofetada. La dueña de casa, pensó Sara, mientras ella se ve a sí misma como la amante de mi esposo. Alejandro no me informó nada, dijo Sara, con voz tensa pero serena. Pero está bien. Nuestro hogar siempre está abierto para negocios legítimos. Mía soltó una risa suave. Excelente. Hasta mañana, señora Gutiérrez. Y colgó. El pulso de Sara se disparó. Una ira sorda burbujeaba en su pecho, cada vez más cerca del odio. Mía lo hacía a propósito, presionando donde más dolía. Y lo peor era que Alejandro ni siquiera se había molestado en avisarle sobre esa reunión. Otra traición. Esa noche, Sara apenas pudo dormir. Caminó de un lado a otro en el dormitorio, con la mente hecha un caos. Cerca de las 2 de la madrugada, el sonido de una puerta de coche la hizo correr a la ventana. Sí. Alejandro había vuelto. Lo vio salir de un sedán negro y reluciente. Solo. Se puso una bata y bajó rápidamente, interceptándolo en el vestíbulo. Él parecía agotado, con ojeras marcadas y la corbata suelta. Sara, dijo, sorprendido al verla. ¿Por qué estás despierta? Ella se contuvo de lanzar una respuesta mordaz. Porque no sé dónde ha estado mi marido en semanas, por eso. En cambio,
dijo. Tenemos que hablar. Alejandro suspiró pesadamente y se dirigió a su estudio. Está bien. Vamos a terminar con esto. Se sentaron frente a frente, separados por el escritorio, como si fuera una línea de batalla. La expresión cerrada de Alejandro la puso aún más tensa. Sara lo miró, temblando. Alejandro, ¿hay algo entre tú y Mía Domínguez? Él apretó la mandíbula. ¿Por qué preguntas eso? Ella me llama. Se presenta en mi casa. Hace insinuaciones. Y encontré cartas, mensajes privados en los que habla de reuniones íntimas y temas mucho más personales que los negocios. Alejandro cerró los ojos unos segundos. Cada línea de su rostro estaba marcada por la frustración. Sara, admito que me he acercado a Mía durante las negociaciones. Es ambiciosa, talentosa, y sí, a veces su compañía es refrescante. Pero estás exagerando. Sara sintió cómo se le cortaba la respiración. ¿Refrescante? Soy tu esposa, Alejandro. Estoy esperando a tu hijo. ¿Tienes idea de lo humillante que es para mí que ella se burle de nuestra relación? Alejandro apartó la mirada, tamborileando los dedos sobre el escritorio. El padre de Mía es vital para la expansión de Gutiérrez Capital. Su familia invierte miles de millones. Ella es mi contacto principal. Pasamos mucho tiempo juntos. ¿Pero es solo por negocios? Preguntó Sara, la voz quebrada. Él bajó la voz. Es complicado. Sara sintió que el suelo se le desmoronaba bajo los pies. ¿Complicado cómo? No puedo arriesgarme a perder este trato. Las expansiones antiguas de mi padre casi nos arruinan. Esta alianza con los Domínguez está salvando la empresa. Si no los mantenemos contentos, si no mantengo a Mía contenta, podríamos perderlo todo. Entonces, ¿me estás diciendo que sacrificas nuestro matrimonio por tu empresa? Los hombros de Alejandro se hundieron. No estoy sacrificando nada. Estoy intentando proteger lo que es nuestro. Tal vez crucé una línea, pero nunca. Se detuvo. Pero era tarde. Sara ya lo había visto en sus ojos, la culpa. El corazón le latía con fuerza, y esta vez las lágrimas cayeron sin control. ¿Nunca qué? ¿Nunca fue una aventura? ¿Pero sí cruzaste una línea? ¿Y qué se supone que debo creer yo ahora? Alejandro se puso de pie abruptamente, comenzó a caminar por el estudio. Lo siento, Sara. Nunca quise hacerte daño. Solo quería arreglar este desastre financiero, asegurar el futuro de nuestro hijo. Mía encontró formas de ayudarme, empezamos a confiarnos cosas. Tal vez se volvió demasiado personal. ¿Demasiado personal es traición? Lo interrumpió ella, temblando de rabia y dolor. Y le permitiste humillarme en mi propia casa. Él se volvió hacia ella, con los ojos llenos de una culpa desgarradora. No entiendes la presión que tengo encima. ¿Crees que eres la única bajo presión? Sara lo miró como si fuera un desconocido. Estoy embarazada. Lucho por mantener la calma por este bebé, mientras tú te pierdes en alianzas estratégicas y emocionalmente refrescantes. No me hables de presión, Alejandro. Yo la vivo cada segundo, sola. Estoy embarazada, Alejandro. Prácticamente gritó Sara, con las lágrimas desbordándose. Estoy aterrada por nuestro futuro. Te necesitaba más que nunca, y en lugar de acudir a mí, acudiste a ella. El silencio los envolvió. Solo se oía el débil sollozo de Sara y el tic-tac del antiguo reloj de pie. Alejandro se frotó las sienes, derrotado. Sara, lo siento. Lo arreglaré. Te lo prometo. Ella negó con la cabeza, el pecho agitándose por los sollozos. Ya no sé si puedo creer en nada de lo que dices. Tengo miedo, Alejandro, tanto miedo. Él dio un paso hacia ella, su presencia una mezcla dolorosa de familiaridad y traición. Por un instante, Sara consideró dejar que la abrazara. Pero el recuerdo de las cartas de Mía, de su voz altiva por teléfono, endureció su resolución. Sara lo esquivó,
saliendo de la habitación y dejándolo solo en su estudio, con el arrepentimiento reflejado en los ojos. El dolor en su interior era como una ola gigante, lista para arrasarla. Y sabía que mañana, cuando Mia regresara, el enfrentamiento sería aún más devastador. ¿Tendría la fuerza para soportarlo sin romperse por completo? La mañana llegó antes de lo esperado. Sara apenas encontró energía para vestirse. Eligió un vestido floreado suelto que acomodaba su creciente vientre. Su reflejo en el espejo la sobresaltó, mejillas pálidas, ojos enrojecidos. Donde antes brillaba esperanza, ahora quedaba un rastro de tristeza profunda. A media mañana, los miembros del personal se movían con premura, preparando refrigerios y asegurándose de que el salón estuviera impecable. Corrían rumores de que Mia Domínguez llegaría para una reunión crítica con Alejandro. Pero más allá del motivo oficial, la tensión era innegable. Sara se sentó en un sofá de terciopelo, cerca de los grandes ventanales del salón. La luz del sol iluminaba la estancia, candelabros, pisos pulidos, cortinas lujosas. Nada de eso le traía consuelo. Se sentía como una actriz atrapada en una tragedia, obligada a observar cómo otra tomaba el escenario. A las 11 en punto, el timbre sonó. En cuestión de segundos, Mia Domínguez apareció. Una visión de elegancia calculada, con un traje de diseñador y tacones altísimos. Su peinado recogido realzaba sus pómulos afilados, su porte era casi regio. Escaneó la sala hasta posarse en Sara. Señora Gutiérrez, saludó, como quien reconoce a una conocida lejana, no a la esposa del hombre con el que se involucraba. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Sara forzó un asentimiento cortés. Señorita Domínguez. Alejandro entró justo en ese momento, impecable en un traje gris carbón, la corbata perfectamente ajustada. Comencemos, indicó, señalando la mesa de café. El personal se retiró discretamente, dejando a los tres inmersos en un silencio opresivo. Mia abrió una carpeta de cuero y comenzó a discutir propuestas inmobiliarias. Términos como participación de capital, proyecciones de ROI y cronograma de expansión llenaron el aire. Pero detrás de sus ojos brillaba una chispa de diversión, como si disfrutara del drama oculto. Media hora después, una oleada de mareo invadió a Sara. Trató de concentrarse, pero el estrés y el embarazo le pasaban factura. Se puso de pie con esfuerzo. Perdón, necesito un poco de agua. Mia ofreció una sonrisa burlona. ¿Tomamos un descanso? Te ves un poco pálida. Alejandro le lanzó una mirada de advertencia. ¿Estás bien, Sara? Ella asintió débilmente. Estoy bien, sigan. Pero cuando se acercaba a la puerta, la voz de Mia la detuvo. Antes de que se vaya, señora Gutiérrez, hay un detalle que le concierne. Alejandro, ¿mencionamos la posible reubicación? Sara se detuvo en seco. ¿Reubicación? Mia cruzó los brazos. Los Domínguez estamos abriendo una sucursal importante en el extranjero. Podríamos necesitar que Alejandro esté allá, al menos temporalmente. La mirada de Sara se dirigió a su esposo, que se mantuvo rígido. Alejandro. Nunca me hablaste de eso. Él carraspeó, evitando su mirada. Era solo una idea preliminar. No hay nada decidido. Mia insistió. Yo creo que ya está más avanzado que eso. Mi padre y yo lo consideramos esencial. Habría que mudarse por al menos 6 meses, tal vez un año. El corazón de Sara se hundió. ¿6 meses? Ella daría a luz en 5. ¿Te vas a ir mientras estoy embarazada? Susurró, horrorizada. Alejandro tartamudeó. Le dije a Mia que no era lo ideal. Nada está confirmado. Mia se encogió de hombros, con una sonrisa fría. Los negocios son los negocios. A menos que tu esposa tenga una objeción más poderosa que un acuerdo multimillonario. Ese fue el límite. La ira estalló en Sara como una chispa encendida. Se adelantó, la voz temblorosa de rabia. No tienes derecho a hablarme de mi matrimonio o de mi hijo. No has hecho más que sembrar discordia en esta casa. Mia alzó una ceja, fingiendo inocencia. Yo solo digo hechos.
Es decisión de Alejandro si se queda o no. Yo no lo obligo. Sara explotó. Tú no tomas decisiones aquí. Este es mi esposo, mi vida y mi hijo. Alejandro se interpuso entre ambas. Sara, cálmate. Estoy harta de calmarme. Gritó. Harta de que dejes que ella te manipule, que nos manipule. Si tu negocio exige que destruyas a tu familia, ¿de qué sirve todo esto? Mía soltó una risita, dando un paso alrededor de Alejandro. Vaya, las hormonas están al tope. Deberías controlar tu estrés, señora Gutiérrez. No le hace bien al bebé. En ese instante, un dolor agudo atravesó el abdomen de Sara. El mundo se inclinó. El miedo la envolvió por completo. Se llevó las manos al vientre, la respiración entrecortada. Algo no va bien. Alejandro reaccionó enseguida, sujetándola del brazo. Sara. La expresión burlona de Mía se desvaneció. ¿Estás bien? Sara intentó hablar, pero su visión se volvió borrosa, los bordes del mundo se desdibujaban. Un pensamiento final cruzó su mente, lleno de pánico absoluto. No, no el bebé. Por favor, fue su último pensamiento consciente antes de que sus rodillas cedieran. Se desplomó sobre el suelo pulido con un golpe seco, el sonido resonando en el salón ornamentado como una alarma. Un jadeo colectivo llenó la habitación mientras la oscuridad la envolvía. Apenas alcanzó a registrar la voz de Alejandro gritando su nombre, ni la alarma repentina en el tono de Mía. Se desvaneció. ¿Su último pensamiento? Una súplica desesperada por la vida de su hijo. Sara despertó con el olor estéril del desinfectante impregnándole la nariz y el pitido constante del equipo médico marcando el ritmo del tiempo. Sus párpados pesaban, su garganta estaba seca. Parpadeó, reconociendo los paneles blancos del techo de una habitación de hospital. Por un instante, el pánico la invadió. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Pero enseguida lo recordó todo, la confrontación, el dolor, la caída. Trató de incorporarse, y una mano suave la ayudó. Era Elisa, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias a Dios estás despierta, susurró, con la voz entrecortada. La voz de Sara fue apenas un hilo de aire. ¿El bebé, está bien? Elisa asintió con rapidez. La doctora Molina dice que por ahora está bien. Tienes la presión alta y niveles de estrés peligrosos. Quieren que hagas reposo absoluto al menos una semana. Un torrente de alivio recorrió a Sara, aunque su cuerpo aún temblaba. Miró alrededor, notando la ausencia de Alejandro. ¿Dónde está mi esposo? El rostro de Elisa se endureció ligeramente. Está en el pasillo, haciendo llamadas. Ha estado aquí todo el tiempo, caminando de un lado a otro. Sara bajó la mirada. Una oleada de emociones la envolvió, rabia, traición, anhelo. ¿Puedes llamarlo? Claro. Elisa salió, y regresó un instante después con Alejandro. Él parecía destruido, con ojeras profundas, el traje arrugado, la corbata torcida. Sara, dijo en voz baja, acercándose a la cama. Lo siento tanto. Ella lo miró, con las lágrimas asomando otra vez. Estaba tan asustada, pensé que había perdido al bebé. Alejandro tragó saliva. La doctora dice que tú y el bebé estarán bien. Pero necesitas descansar. Quieren dejarte en observación esta noche. El silencio se hizo pesado. Elisa, incómoda, se retiró para darles privacidad. Una vez solos, Sara cerró los ojos. No puedo seguir viviendo así, Alejandro. Esto nos está matando. Él asintió, sin levantar la mirada. Lo sé. Ella respiró con dificultad. Necesito la verdad. Por favor. Dime exactamente qué pasó entre tú y Mía Domínguez. Alejandro se apoyó en la baranda de la cama, su voz baja, cargada de tormento. Empezó siendo algo puramente profesional. Pero entre reuniones nocturnas y frustraciones compartidas, surgió una conexión. Nunca dormimos juntos, pero sí hubo un vínculo emocional. Pasó una mano por su cabello, visiblemente afectado.
Mía insinuó que si estábamos más unidos, eso aseguraría el compromiso de su familia con Gutiérrez Capital. Sentí la presión de hacer lo que fuera necesario para salvar la empresa. La mente de Sara se revolvía. ¿Entonces la ilusionaste? Sí, dejé que se volviera algo personal. Pero nunca quise dejarte. Su voz se quebró. Mía tiene su propia agenda. Quiere más control, más poder. Me quiere solo para ella. Sara lo miró, con el corazón dividido entre furia y dolor. Debiste venir a mí. Podríamos haber buscado otra solución. En vez de eso, me traicionaste. Él dejó caer los hombros, vencido. Lo sé. Me arrepiento de cada segundo. Pero tenía miedo. Miedo de perderlo todo, mi herencia, nuestra casa, nuestro futuro. Las lágrimas de Sara comenzaron a deslizarse sin control. ¿Tu futuro? ¿Y el mío? ¿El de nuestro hijo? ¿Sabes cuán sola y asustada me he sentido? Alejandro se dejó caer en una silla, hundiendo el rostro entre las manos. Lo siento, Sara. No quiero perderte. Haré lo que sea para arreglar esto. Para demostrarte que te amo. Ella dudó. Recordó la mirada triunfante de Mía, sus amenazas veladas. Mía no va a dejar que te alejes tan fácilmente. Alejandro levantó la vista, firme. No me importa. Si tengo que enfrentarla, lo haré. Ahora lo entiendo, estaba cegado por la ambición y el miedo. Pero nada vale tanto como tu salud y la de nuestro bebé. Sara se recostó, el cansancio cayendo sobre ella como una losa. No sé si puedo perdonarte, Alejandro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo entiendo. Pero voy a intentar ganarme tu confianza de nuevo, si me dejas. Justo entonces, entró la doctora Molina, revisando los signos vitales de Sara. Con una voz tranquila, anunció. Tu presión está estabilizándose. Pero necesitas descanso, y cero estrés. Por favor. La doctora lanzó una mirada significativa entre ambos antes de salir de la habitación. Sara cerró los ojos, un torbellino de emociones agitándole el pecho. Aunque Alejandro parecía verdaderamente arrepentido, Mía Domínguez era una fuerza difícil de contener. Y la confianza, una vez rota, no se reconstruía fácilmente. ¿Podía arriesgar su corazón otra vez por el hombre que casi lo destruyó? Una semana después, Sara regresó a casa. A pesar de las órdenes de reposo absoluto, le resultaba imposible ignorar la tensión que reinaba en la mansión. El personal caminaba con cautela, temiendo perturbarla. Elisa seguía visitándola con frecuencia, brindándole apoyo emocional. ¿Y Alejandro? Alejandro rondaba a su alrededor, desesperado por redimirse, pero sin saber cómo acercarse a una esposa rota. Ese fin de semana, Sara logró caminar lentamente por los pasillos. Intentaba recuperar algo de normalidad. Pero su frágil serenidad se hizo pedazos cuando Mía Domínguez apareció una vez más, sin anunciarse. Esta vez, su rostro carecía de arrogancia. Irradiaba furia. La criada la condujo al salón, donde Sara reposaba. Instintivamente, ella llevó la mano a su vientre. Mía no perdió el tiempo. ¿Dónde está Alejandro? Sara la miró con frialdad. Afortunadamente, no aquí. Mía cruzó los brazos. Ha estado ignorando mis llamadas. Tengo asuntos urgentes que discutir con él. Sara mantuvo un tono neutral. ¿Eso es como los llamas ahora? ¿Asuntos urgentes? Los ojos de Mía se oscurecieron. Esto va más allá de tus celos insignificantes. Los Domínguez están retirando la mitad de los acuerdos pactados porque Alejandro no está cumpliendo con ciertos entendimientos. A Sara se le secó la garganta. ¿Qué quieres de mí? Mía echó un vistazo al lujoso salón. Dile a tu esposo que cumpla con nuestro acuerdo o enfrentará la ruina financiera. Gutiérrez Holdings perderá nuestra alianza y he escuchado que los bancos ya están nerviosos por las deudas de tu suegro. Sara sintió que el mundo giraba. ¿Estás chantajeándolo? Mía sonrió con suficiencia. Llámenlo persuasión.
Los Domínguez tenemos poder. Y yo tengo influencia sobre Alejandro, él lo sabe. Un destello de desafío brilló en los ojos de Sara. No puedes esperar que yo lo empuje a tus brazos por el bien de un negocio. Mia dio un paso adelante, la tensión crepitando en el aire. Escucha, querida. Tú tienes tu bebé, tu dulce vida protegida. Déjame manejar el resto. Puedo mantener a Alejandro a flote. Tú puedes quedarte con tu título, tu mansión y tu hijo. Solo tienes que mirar hacia otro lado. Sara tembló de indignación. ¿Estás pidiéndome que comparta a mi esposo? Mia se encogió de hombros, sin vergüenza. Estoy ofreciendo una solución práctica. Muchas parejas de alta sociedad viven así. Yo consigo lo que quiero. Tú mantienes el anillo en el dedo. Todos ganan. Sara sintió náuseas. Eso no es un matrimonio. Es una farsa. Y no lo permitiré. La máscara de calma de Mia se resquebrajó. Entonces prepárate para verlo todo derrumbarse. Despedazaremos la empresa de tu esposo. Y tú quedarás arruinada, criando un bebé sin recursos. Las lágrimas ardían en los ojos de Sara, pero no le daría ese gusto. Prefiero perderlo todo a perder mi dignidad por una mujer como tú. Mia soltó una risa gélida. Como quieras. Pero no digas que no te lo advertí. Dicho esto, giró sobre sus talones y salió. Sara se dejó caer en el sofá, respirando con dificultad. La conversación había confirmado sus peores temores. Mia haría lo que fuera para apoderarse de Alejandro, incluso destruirlo todo. Y aunque Alejandro trataba de corregir sus errores, ¿sería capaz de resistir el huracán que se avecinaba? Sara estaba atrapada entre la lealtad y la dignidad. ¿Permanecer firme y arriesgarlo todo, o aceptar una farsa que la perseguiría toda la vida? 2 días después, Sara acompañó a Alejandro a la sala de juntas de Gutiérrez Capital. La tensión se palpaba en el aire cuando Mia Domínguez, flanqueada por su equipo legal, tomó asiento. El encuentro comenzó con reportes formales. Pero pronto Mia lanzó su ultimátum. Mi familia retirará toda la inversión, a menos que Alejandro cumpla con nuestro acuerdo personal. Sara sintió que se le revolvía el estómago. El significado era claro. Rinde tu matrimonio o pierde todo. Alejandro se puso de pie, firme y claro. Esta empresa valora la integridad. No voy a intercambiar a mi familia por un trato. Si eso significa perder su inversión, que así sea. La máscara de Mia se rompió por primera vez. Te arrepentirás de esto. Ya me arrepiento, murmuró él. Un murmullo recorrió la sala. Mia se levantó furiosa, lanzando amenazas de demandas mientras salía. El caos se desató. Pero Alejandro permaneció sereno. De regreso en casa, Sara lo miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Él la había elegido a ella. No al negocio. No a la reputación. A ella. El precio era alto. Pero por primera vez, enfrentaban la tormenta juntos. En las semanas siguientes, Gutiérrez Capital enfrentó un huracán financiero. Las acciones cayeron, los prestamistas se pusieron nerviosos y Alejandro pasaba noches enteras buscando nuevos inversores. El imperio que su padre había construido se tambaleaba. Sara se mantuvo a su lado, con cautela. Su confianza era frágil, pero veía que él lo intentaba. Ayudaba en lo que podía, atendiendo llamadas, organizando documentos. Pero su prioridad seguía siendo el bebé y su sanación. Una noche, encontró a Alejandro enterrado entre papeles. Él alzó la vista, el cansancio grabado en cada línea de su rostro. Hay una oferta, dijo. Una firma británica quiere invertir. Pero solo si les damos el control mayoritario. Sara se arrodilló junto a él. Entonces tal vez, es hora de soltar. El control no importa, si lo perdemos todo. Las lágrimas se agolparon en los ojos de Alejandro. Lo siento por todo, Sara. Nunca quise hacerte daño. Ella le apretó la mano con ternura. No somos perfectos, pero aún estamos aquí.
Esa noche se abrazaron por primera vez en meses. No todo estaba sanado, pero algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, se sentían nuevamente como un equipo. Y para Sara, eso era suficiente para seguir adelante. 3 días después, Sara y Alejandro recibieron una visita inesperada: Catalina Domínguez, la madre de Mía, y el verdadero poder detrás del Imperio Domínguez. Al invitarla a la biblioteca, se prepararon para más conflictos. Pero Catalina traía una agenda distinta. He escuchado cosas perturbadoras, comenzó con calma. Si Mía usó influencia personal para asegurar esta alianza, eso es inaceptable. Sara le explicó las manipulaciones y amenazas de Mía. El rostro de Catalina se endureció. Lo sospechaba. Es ambiciosa, en exceso. Pero no apruebo sus acciones. Alejandro pareció recuperar la esperanza. ¿Y ahora qué sigue? Catalina asintió. Estoy dispuesta a renegociar. Limpio. Mía no tendrá más participación en este acuerdo. Los Domínguez valoramos la integridad, y creo que podemos hacer negocios sin mezclar las vidas personales. Sara sintió una oleada de alivio. Tras tanto caos, por fin surgía una posibilidad de redención. No solo para la empresa, sino también para su familia. Alejandro asintió con convicción. Si avanzamos, será sobre la base del respeto mutuo. Nada de secretos. Catalina se puso de pie. Entonces tenemos un acuerdo. Al salir, Sara sintió cómo se disipaba un peso enorme. Con Mía finalmente fuera del panorama, se abría un nuevo camino. No perfecto, pero prometedor. En las semanas siguientes, bajo la guía de Catalina Domínguez, la alianza se estabilizó. Gutiérrez Holdings se recuperó. Mía fue relegada a un proyecto menor en el extranjero. La paz volvió al hogar de los Gutiérrez. Alejandro trabajó sin descanso para reconstruir lo que casi había destruido. Su empresa, su reputación, y sobre todo, su matrimonio. Cumplía con las juntas, con sus empleados y especialmente con Sara. Sara, aún en reposo parcial, enfocó su energía en sanar física y emocionalmente. Con las visitas constantes de Elisa y los elogios de la doctora Molina por su presión estable, poco a poco recuperó la confianza en sí misma. Está cambiando de verdad, observó Elisa un día. Sara solo asintió con serenidad. Estamos intentando. En su aniversario, Alejandro organizó una cena íntima. Sin lujos. Sin fingimientos. Solo sinceridad y una promesa compartida: hacerlo mejor. Y entonces, llegó el gran día. Sara entró en trabajo de parto. Y Alejandro no se separó de su lado ni un segundo. Horas después, dieron la bienvenida a una niña sana. Amalia Gracia Gutiérrez. Cuando Alejandro la sostuvo por primera vez, los ojos se le llenaron de lágrimas. Es perfecta, susurró. En ese momento, las traiciones del pasado se desvanecieron. Una familia que estuvo al borde del colapso tenía ahora un nuevo comienzo. Reconstruido no sobre la perfección, sino sobre el perdón, la resiliencia y el amor. ¿Qué podemos aprender de esta turbulenta historia de traición, dolor y eventual redención? A veces, incluso los lazos más fuertes se ven puestos a prueba por la ambición, las mentiras y las tentaciones externas. Pero como descubrieron Alejandro y Sara, el amor verdadero exige honestidad, vulnerabilidad y la voluntad de luchar por el otro, incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. Su historia nos recuerda que las alianzas genuinas, ya sean en los negocios o en el matrimonio, prosperan con respeto y comunicación abierta. Y al final, mantenerse firme por lo que realmente importa puede inspirar aliados inesperados, como lo demostró Catalina Domínguez. Gracias por acompañarnos en esta montaña rusa emocional repleta de drama, giros y la victoria final del amor y la familia sobre la ambición. Si esta historia te conmovió, dale like, compártela y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote relatos fascinantes que demuestran que los dilemas reales, a veces, superan incluso la ficción más dramática. Sigamos explorando juntos historias que tocan el corazón y nos recuerdan lo fuertes que podemos ser. Suscríbase a este canal para conocer más historias interesantes.